¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el mundo? Hoy vamos a ver el Model Context Protocol. El MCP por aquí, el MCP por allá, MCP Client, MCP Server. Vamos a ver qué es este MCP. Muy bien, para entender el MCP, primero vamos a regresarnos poquito y a entender qué es un LLM, un Large Language Model o modelo de lenguaje grande. Por ponerlo en términos generales, un Large Language Model no es más que un programa que está alimentado con toda la información de Internet, o si no es que la mayoría de la información pública en Internet, y a través de algoritmos y procesos muy complejos predice la siguiente palabra. Por ejemplo, si yo le digo el perro ladra, el gato, en base a todo su conocimiento y analizando el contexto que tiene aquí un sujeto y luego un verbo y cómo se relacionan, lo más probable es que diga aquí el gato maulla. Y vamos a ponerlo a prueba. Estoy aquí en ChatGPT y le voy a decir el perro ladra, el gato maulla. ¿Ven? Eso es lo que me responde. Y es en base a todo el conocimiento que ha sido entrenado el modelo este de ChatGPT. Bien, entonces eso es un LLM. Es una computadora que tiene un algoritmo muy complejo que predice la siguiente palabra. Ahora, lo interesante es que podemos comunicarnos con este LLM y va a ver la lista de funciones que tiene disponibles, porque estas funciones, para que el LLM sepa cuál usar, vienen con una descripción o tenemos que aclararlas con una descripción. Es decir, esta podría ser enviar un correo. Entonces, a través del lenguaje natural, nosotros le decimos, quiero que me envíes un correo. Va a ver las funciones que tiene disponibles, va a seleccionar la más adecuada y la va a ejecutar, así de simple. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues existen diferentes proveedores de LLMs, por ejemplo, OpenAI con ChatGPT, Anthropic con Cloud, Google con Gemini y así muchos más. Entonces, cada uno tiene sus maneras de declarar las funciones para hacerlas disponibles a los LLM. Gemini lo hace de una manera, Anthropic de otra manera y OpenAI lo hace de una manera distinta. Entonces fue por eso que en noviembre del año pasado, 2024, Anthropic lanzó el Model Context Protocol y dijo, espérense todos, vamos a poner aquí orden, vamos a estandarizar cómo se hace esto de las llamadas a funciones. Vamos a crear un protocolo, lo vamos a llamar Model Context Protocol. Y de esta manera le vamos a declarar a los LLM funciones, cuál es su descripción, cuáles son los argumentos que toman, cómo se ejecutan y el resultado que retornan también. Entonces, Anthropic creó un protocolo, reglas a seguir para que los LLM realicen acciones. Bien, y pues la manera en que Anthropic decidió hacerlo es con una arquitectura de cliente-servidor, que ya sea la palabra servidor suena un poco intimidante, así como que tengo que levantar un servidor, necesito RAM, necesito CPU, ¿qué es lo que sucede? Pues no, en realidad solamente tenemos un servidor que va a servir como un programa donde vamos a declarar nuestras funciones y vamos a tener un cliente que se va a conectar a este servidor para acceder a las funciones. Entonces vamos a tener a los LLMs como ChatGPT actuando como un cliente que se conecta a un servidor para ejecutar funciones, para realizar acciones. Y algo bien importante es que, por ejemplo, aquí en el MCP Server declaramos las funciones, pero otra cosa que se declara también muy importante es una descripción. Por ejemplo, la función de sendMail tendría una descripción algo así como función para enviar correos y acepta tales parámetros. De esta manera, el LLM, que sabemos que ya se puede comunicar, puede entender el lenguaje natural, va a leer estas descripciones y va a identificar cuándo ejecutar la función sendMail. Cuando el usuario le diga, necesito que envíes este correo, va a ver las funciones que tiene disponibles, sendMail, va a leer función para enviar correo. Necesito utilizar esta función. Esta función me sirve para la petición del usuario. Y es así como la ejecuta.
Y pues Anthropic lo hace de una manera muy fácil. Vamos a ver ahorita qué tan fácil es, poniendo a nuestra disponibilidad un framework. Aquí está la documentación, aquí están las especificaciones y este framework está disponible en TypeScript, Python, Java, Kotlin, C#, que si quieren ver la versión de Python del Model Context Protocol, les dejo aquí este video. Hoy vamos a ver cómo funciona en TypeScript. Entonces, Anthropic lo hace de una manera muy fácil con este Model Context Protocol y lanza su librería o el framework. Vamos a ver por último, para entender la magnitud de esta tecnología, de este framework, de este protocolo, cómo podemos nosotros ahora a través de un LLM realizar cualquier cosa, cualquier acción, claro, que se pueda realizar dentro de una computadora. Podemos acceder a cualquier servicio o aplicación a través de los MCP servers. Y hay estos programas que utilizan clientes de MCP para acceder a los MCP servers. Por ejemplo, Windsurf, Cursor, Cline, Cloud para desktop y muchos otros más. Ya existen MCP servers que tienen acceso a aplicaciones como Slack, a GitHub, a SQLite y a muchos más, que con ellos podemos enviar mensajes por Slack, podemos crear repositorios en GitHub, buscar repositorios, podemos crear queries en bases de datos, crear tablas, etc. Existen repositorios donde listan una cantidad grande y está creciendo de MCP servers creados por la comunidad que son open source. Muchos de estos se conectan a servicios ya existentes que requieren una API key, pero los MCP servers ya están aquí creados para acceder a estos servicios y aplicaciones a través de un LLM. Por ejemplo, está aquí este para acceder a los subtítulos de YouTube de cualquier video. Este otro para interactuar con páginas web utilizando Playwright. Este otro para manejar contenedores de Docker y así hay muchos más. Y hoy lo que vamos a hacer es crear nuestro propio servidor y lo vamos a utilizar con uno de estos clientes. Vamos a utilizar Windsurf, por ejemplo. Vamos a crear nuestro servidor y acceder a él a través del LLM que provee Windsurf. Bien, y vamos a crear nuestro servidor utilizando TypeScript. Y para eso vamos a tener que tener instalado Node.js. Entonces van a la página de Node.js y lo instalan si utilizan Windows, Linux y Mac. Ahí está disponible. Vamos a ver cómo crear un servidor, cómo declarar recursos en ese servidor, que un recurso es una manera de exponer datos en nuestro MCP server para que pueda acceder el LLM a estos. Vamos a ver cómo se crean las tools, que son las funciones, lo más importante del MCP server. Y vamos a ver los prompts, que son plantillas de un prompt, así como su nombre lo dice, para que el LLM pueda acceder a estos y utilizarlos cada vez que sea necesario. Y también vamos a ver cómo crear nuestros clientes para acceder al MCP server. Y por último, vamos a ver cómo acceder a ese MCP server desde Windsurf, que funciona de manera muy similar para VS Code, utilizando extensiones como Cline o Rucode o con Cursor. Bien, y lo que voy a hacer yo es crear un proyecto con Vite o Vite. Esto no es necesario, pero voy a crear este proyecto para subir el repositorio. Voy a crear aquí todos los ejemplos y subir el repositorio a GitHub. Entonces aquí le voy a dar boon create Vite, lo voy a llamar MCP tutorial TypeScript. Ahora voy a abrir este proyecto en Windsurf y aquí dentro del source no vamos a utilizar nada de esto. Aquí vamos a crear un archivo por separado. Vamos a crear el primer ejemplo. Vamos a llamarlo server.ts. Y lo primero que vamos a hacer es instalar el framework de TypeScript. Aquí está npm install Model Context Protocol SDK. En mi caso yo estoy usando Boon. Lo instalo de esa manera. Bien, y para el primer ejemplo vamos a crear un servidor que nos calcule los días entre fechas. Y para eso vamos a utilizar una librería llamada datefns, que tiene una función para calcular los días entre fechas. Entonces es la que vamos a utilizar. Pero vamos a primero a crear nuestro servidor, const server new MCP server, y MCP server es de la librería de Model Context Protocol SDK server mcp.js.
y toma dos parámetros. Uno es el nombre, vamos a poner MCP date FNS, y el otro es una versión. La versión es para darle un tipo de control al desarrollo del MCP server. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es declarar la función que queremos que este MCP server exponga a los LLMs. Y para eso vamos a registrarla como una tool. Vamos a darle server.registerTool y toma como primer parámetro el nombre de esta función. ¿Cómo la vamos a identificar? Aquí el Windsurf me está haciendo prácticamente todo. El siguiente parámetro, bueno, pero no está todo correcto. El siguiente parámetro es una descripción de lo que hace esta herramienta. Es así como el LLM va a poder identificar cuándo utilizar esta herramienta o no. Y en este caso le decimos calcula la diferencia en días entre dos fechas. Eso es lo que hace esta función, esta herramienta. Y también otro parámetro que está aquí dentro de un objeto, que es el segundo parámetro, es un input schema. Y aquí definimos los parámetros que va a tener esta función y el tipo de dato. Para eso vamos a utilizar SOD. SOD es una librería que nos ayuda a validar tipos de datos. Entonces aquí lo vamos a utilizar de esa manera. Ya tenemos la descripción y el input schema, los parámetros que acepta esta función. Ahora aquí declaramos la función como tipo async y acepta los dos parámetros que tenemos aquí, fecha inicio y fecha fin. Vamos a ponerlo también aquí, fecha inicio y fecha fin. Y ahora lo que tenemos que regresar es un objeto con la propiedad content. Content, donde tenemos que regresar el tipo de dato, que en este caso es un texto, y la otra propiedad texto, que es el resultado que vamos a regresar. Y todo esto vamos a ponerlo dentro de un try and catch. Así, y aquí también vamos a regresar tenemos que regresar el mismo objeto content, pero en este caso vamos a regresar un error de esta manera. Error al calcular la diferencia entre las fechas. Y así de fácil creamos un servidor con una tool o una herramienta que tenemos disponible para que la utilicen los LLMs. Solo que dijimos que vamos a utilizar la librería de datefns porque tiene una función que nos calcula los días, entonces vamos a utilizarlo. Esto lo hizo Windsurf por default. Se llama la función difference in days y para eso tengo que instalar datefns. Entonces aquí agregamos boon add datefns y lo instalamos y ahora sí lo podemos importar aquí. Parse ISO y difference in days. Y aquí vamos a regresar el resultado en días, lo que nos regresa esta función. Ahora sí, ahora tenemos que correr este servidor y para eso se pueden hacer de dos maneras, utilizando Standard Input Output o HTTP. En este caso vamos a hacerlo con Standard Input Output. Vamos a crear una constante llamada transport y esta va a ser Standard IO Server Transport de la misma librería de Model Context Protocol. Y aquí Windsurf me sugiere el método listen, pero no, es el método connect. Y vamos a pasar como parámetro esta constante transport de tipo stdio server transport. Vamos a imprimir aquí servidor iniciado. Ahora para ejecutar este servidor vamos a encerrarlo o a englobarlo dentro de una función main, async function main, que vamos a cerrarlo y aquí abajo la vamos a llamar de esta manera. Bien, ahora vamos a intentar correr nuestro servidor. Vamos aquí a la línea de comandos y vamos a utilizar npx. Npx viene ya disponible cuando instalamos Node.js. Bien, entonces vamos a escribir npx y como esto está en TypeScript, vamos a utilizar tsx y vamos a correr el servidor que está en source llamado server.ts. Aquí está ya el servidor iniciado. Ahora yo ya tengo tsx instalado, que es para correr los archivos de TypeScript. Si les marca aquí un error, necesitan instalar tsx y lo pueden hacer con npm install g, que es de manera global como lo tengo instalado yo, tsx. Y con eso ya pueden ejecutar el servidor. Aquí ya lo tenemos corriendo, pero ahora ¿cómo lo podemos utilizar o cómo lo podemos probar? Pues Anthropic también sacó una herramienta llamada MCP Inspector, que aquí es como podemos probar los servidores cuando los tenemos en desarrollo.
Y para correr el inspector, vamos a correr este comando de aquí. Voy a dejar igual el link del repositorio en la descripción. Copiamos este comando y aquí vamos a correr tsx source server.ts. Bien, y ahí está ya corriendo. Vamos a abrir esta URL que viene ya con una token de autenticación. Vamos a abrirla y aquí nos podemos conectar. Estamos conectados ya al servidor y aquí le damos enlistar herramientas y podemos ver aquí ya nuestra herramienta días entre fechas listada, que es esta de aquí. Le vamos a dar clic y nos pide dos parámetros que son los que declaramos aquí. Aquí no sabemos nosotros cómo utilizar esta herramienta, cómo mandar los parámetros. Entonces el LLM también no va a saber cómo utilizarla. Aquí lo que tenemos que hacer es mandar a llamar la función describe y aquí darle la descripción de este parámetro fecha de inicio. Fecha de inicio en formato ISO, así de esta manera. Igual acá también describe fecha de fin en formato ISO, así de esta manera. Ahora ya cuando actualizamos el servidor nos podemos dar cuenta que ya tenemos aquí la descripción y así como ahora nosotros podemos leer esta descripción y saber qué parámetros enviar, el LLM lo va a saber también de manera similar. Entonces vamos a probarla, vamos a enviar 2025 06 23 y aquí vamos a ponerle 06 28. Corremos la tool y nos da como resultado 5, que es lo que le pedimos aquí que nos mandara, resultado y luego el número de días. Entonces es así como podemos crear fácil un MCP server que tenga una herramienta o una función disponible. Bien, vamos a crear ahora otra herramienta un poquito más interesante, una herramienta que utilice una API, una API. Y voy a utilizar esta API que es pública de Disney, donde nosotros le mandamos como parámetro el nombre de un personaje y nos devuelve la información de ese personaje. Aquí tengo, por ejemplo, Hércules y me da toda esta información, las películas, videojuegos, imagen, etc. Entonces vamos a utilizar esta API. Voy a crear otra tool que se llame información personaje Disney. Y ya sabemos, el segundo parámetro es la descripción. Obtiene información sobre un personaje de Disney. Y después el input schema, que va a ser el nombre del personaje de tipo string. Y como descripción tenemos nombre del personaje de Disney. Ahora aquí vamos a declarar la función. Ya sabemos de tipo async, asíncrona, nombre del personaje. Y tenemos que retornar un objeto con la propiedad content y así de esta manera. Bien, ahora vamos a implementar la API. Para eso vamos a utilizar Axios. Vamos aquí a darle import Axios. Y vamos a instalarla rápidamente aquí. Boom add Axios. Listo. Voy a hacer esto un poquito más grande y voy a cerrar esta parte de acá. Entonces aquí vamos a mandar a llamar la API utilizando Axios y se hace de esta manera. Toma como parámetro name dentro de la URL y veamos que nos regresa un objeto con la propiedad data. De aquí vamos a obtener simplemente los films o las películas y a lo mejor también la imagen. Solamente eso, vamos a regresar esas dos propiedades, films y la imagen. Primero vamos a verificar que la respuesta está en la estructura que queremos que tenga data. Si no, significa que no se encontró el personaje y vamos a retornar esto de aquí. Si sí, puede que nos regrese varios, entonces simplemente vamos a tomar el primero. Revisamos que sea un arreglo y si es así, regresamos el primero. Si no, simplemente obtenemos data. Y aquí es donde guardamos el personaje en data. Si personaje no existe, vamos a retornar este error. No se encontró el personaje con el nombre del personaje. Y si sí existe el personaje, vamos a obtener films, que es esto de aquí, esto de aquí. Y entonces vamos a armar este arreglo llamado contenido, donde vamos a poner el nombre, las películas, que vamos a convertirlas en un string y a separarlas por coma. Vamos a convertir este arreglo en un string de JSON y esto es lo que vamos a regresar. Aquí vamos a ponerle JSON content, que va a ser esto de aquí. Ya por último vamos a poner
todo esto dentro de un try and catch hasta aquí. Y en caso de un error, vamos a mandar error al obtener la información del personaje. Listo con eso. Ok, esto sigue igual. Vamos a correrlo de nuevo. Utilizando el inspector, vamos a acceder a esta URL. Nos conectamos y listamos las tools. Y aquí está información de Disney. Vamos a ver si se puede conectar a la API. Vamos a dar el nombre de Simba. Y aquí se supone que está haciendo la petición a la API y nos regresa esto, nombre Simba y las películas separadas por coma. Bien, entonces funcionó. Bien, y ahora vamos a ver los recursos. Que los recursos es datos que van a estar disponibles para los LLM. Para registrar un recurso, vamos a mandar a llamar el método register resource. Y este toma como parámetro número 1 el nombre del recurso. En este caso yo lo voy a llamar canal info porque voy a poner ahí la información de mi canal de YouTube. Después una URL o una dirección donde va a estar disponible este recurso. Y esto no tiene mucha importancia, pero lo utiliza internamente el LLM. Aquí está un URI string. Bien, y luego dentro de un objeto con la propiedad descripción, vamos a darle una descripción de este recurso. Simplemente lo voy a poner de información del canal de YouTube de ImsoDev. Y por último, el recurso como tal. Dentro de una función async que toma como parámetro la URL o el URI, que es este de aquí, el identificador de recursos único. Creo que la U es de único o unified, algo así. Entonces aquí dentro de esta función es donde voy a declarar todos los datos o la información que quiero regresarle al LLM como un recurso. Y yo le voy a pasar todo esto de aquí. Tenemos que regresar la URI, la propiedad href en específico, y texto. Igual, recuerden, es dentro de la propiedad contents. Y aquí ya podemos poner lo que queramos dentro de text. En este caso yo voy a poner aquí el nombre del canal, descripción, la URL y los últimos videos para que los chequen. Bien, y así ya tenemos registrado nuestro recurso y ahora podemos verlo disponible acá en el inspector. Reiniciamos el servidor y nos conectamos de nuevo y vemos aquí listar recursos, sale canal info y aquí están. Y aquí podemos pasarle cualquier cosa como recurso. Veámoslo como si fuera un endpoint de tipo GET. En una API de tipo REST es como si fuera un endpoint de tipo GET. Bien, y por último vamos a ver los prompts, que los prompts son templates o plantillas de un prompt para utilizarlo dentro de una aplicación. Aquí le voy a dar server.register prompt, que por cierto los clientes como por ejemplo Windsurf, Klein o Cursor, creo que los prompts no los utilizan, pero es algo que tenemos disponible dentro del protocolo de MCP. Y el primer parámetro es el nombre del prompt. Yo le voy a poner saludo y después toma descripción y también input schema, que es el parámetro que acepta nuestro prompt, porque los prompts o las plantillas de prompts son más útiles cuando aceptan parámetros y solamente se reemplaza dentro del prompt estas variables. Y después lo que vamos a regresar es una función, pero vamos a regresar messages. Siempre estábamos regresando un objeto con la propiedad content, ahora vamos a regresar un objeto con la propiedad messages. Es igual a una función, vamos a ponerle aquí async y toma como parámetro el nombre, regresa messages y debe tener esta estructura role y ahora sí el contenido. Y el contenido sí es como lo hemos visto, una propiedad type y luego el texto que es la respuesta o en este caso el prompt. Y aquí va a ser hola, el nombre, lo que pasamos como argumento, bienvenido al canal de ImsoDev. Bien, ahora con eso vamos a
reiniciar el servidor. Vamos a conectarnos de nuevo y ver aquí en prompts, listar los prompts. Aquí está el saludo y toma como parámetro un nombre, Saúl. Obtener el prompt y nos regresa aquí. Hola Saúl, bienvenido. Ahí está, se alcanza a ver. Hola Saúl, bienvenido al canal de ImsoDev. Y esto se puede utilizar como un prompt. Pero les digo, creo que Windsurf, ni Cursor, ni ninguno de esos clientes utilizan los prompts porque son de más utilidad las tools o las herramientas. Que de hecho ahora lo que vamos a ver es cómo utilizar nuestro MCP server y las tools, las herramientas que este expone dentro de Cursor, Windsurf, VS Code, etc. Y en este caso yo voy a utilizar como ejemplo Windsurf. Muy bien, pues nuestro servidor lo tenemos dentro de este archivo server.ts, bien, que lo mandamos a llamar con el comando npx tsx source server. Y aquí está, servidor iniciado. Entonces, tomando en cuenta que utilizamos este comando para correr nuestro servidor, en la configuración de Cursor o de Windsurf, que estoy casi seguro que son muy similares, vamos a ir aquí a la configuración de los MCPs y vamos a ir a la configuración JSON. Y aquí vamos a configurar y a declarar nuestro servidor. Vamos a llamarlo myMCPServer y toma dos parámetros, comando y argumentos, que ya vimos que lo podemos ejecutar con npx. Y vamos a necesitar tsx como segundo argumento y el de aquí va a ser la ruta completa de este archivo server.tsx. Entonces podemos darle aquí copiar ruta y aquí la vamos a pegar. Después de tener la ruta completa de nuestro servidor, vamos a darle aquí refrescar y después de un momento debe detectarlo. Aquí está y detecta dos tools. Veamos que solamente detecta las tools, no detecta los recursos ni los prompts. Estos clientes no los utilizan porque pues no los consideran útiles, pero tú puedes crear tu propio cliente de MCP y utilizar los recursos y los prompts. En este caso vamos a poner a prueba la tool del personaje de Disney, este de aquí. Le voy a decir, dame información de Mufasa. Bien, y aquí lo que va a hacer es que el LLM detecta la petición del usuario, revisa cuáles MCP servers tiene disponibles y revisa cuáles tools tienen disponibles de ese MCP server. En este caso detecta que tiene una que se llama información personaje Disney. Es esta de aquí. Y en la descripción dice que obtiene información sobre un personaje de Disney. Entonces detecta que es lo que necesita utilizar. Manda como parámetros el nombre del personaje y aquí obtenemos la respuesta, que es lo que nosotros configuramos aquí que nos regresara, el nombre y las películas. Y aquí está, así es como pueden ustedes crear un MCP server y utilizarlo dentro de Windsurf, Cursor, Cloud Desktop, etc. Ahora, no sé si con esto a ustedes también se le vienen una lluvia de ideas de las aplicaciones, de todos los casos de uso que tienen los MCP servers junto con estas herramientas como Windsurf. La verdad, yo creo que esto es el futuro del desarrollo de software, el siguiente paso. Yo creo que vamos a estar pidiendo comida a través de un LLM y el LLM se conecta al MCP server de, no sé, de Pizza Hut, de McDonald's o llámenlo el restaurante que ustedes quieran y vamos a poder hacer esa comunicación entre distintos LLMs, el LLM de una tienda y nuestro LLM aquí local, ChatGPT o lo que sea. Entonces, díganme qué piensan ustedes acerca de los MCP servers, qué futuro le ven, soy solamente yo el que está soñando o qué creen ustedes. Y sin más por el momento, les pido que se suscriban al canal si quieren ver más contenido como este. Denle un like si les es de valor este contenido. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao, 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 chao.